Este vídeo es la segunda parte de otro que se titula Ser humano. En cierto sentido, está en diálogo con aquel. Aquellas cosas que en aquel vídeo se descubren como constitutivas del ser humano encuentran su realización aquí, de un modo particular, en la experiencia de ser cristiano. Por eso este vídeo se titula Ser cristiano, una experiencia de vida, y como subtítulo, la experiencia cristiana como realización del ser humano. Forma parte de un proyecto de poner las bases de una antropología teológica adecuada ante el mundo actual, actualizando los elementos de la antropología teológica clásica, pero en diálogo con la psicología y la neurociencia actuales. Sobre lo que es ser humano y su realización ha habido muchas respuestas a lo largo de la historia, filosóficas, espirituales, religiosas, psicológicas. Estamos en un tiempo de crisis y desautorización de las grandes tradiciones e instituciones, sometidas a espíritu crítico. Son juzgadas con frecuencia a partir de sus deformaciones a lo largo de la historia. Hay diversos caminos de autorrealización humana con coincidencias esenciales, y sería posible un diálogo, por ejemplo, entre algunas tradiciones religiosas y la psicología actual. Aquí, en este vídeo, nos vamos a centrar en la tradición judeocristiana y en la experiencia cristiana. Muchos elementos y valores de la cultura occidental proceden de esta tradición, aunque actualmente se han secularizado y parecen independientes de ella. Pero no voy a hablar aquí del cristianismo cultural o sociológico o los valores que ha aportado a la cultura. Vamos a concentrarnos en profundizar las experiencias humanas que propone Jesús de Nazaret a sus seguidores. Hablamos de la experiencia cristiana, o mejor dicho, de las experiencias cristianas, el itinerario de experiencias humanas que el cristianismo propone. Parto de mi experiencia personal en una comunidad cristiana con toda la luz recibida. En base a esta experiencia personal he ordenado los conocimientos bíblicos y teológicos que adquirí en la Universidad de Deusto, en Bilbao. He conocido personas que han perdido la fe y han abandonado la iglesia mientras estudiaban teología. La teología en sí misma no sirve para madurar en la vida cristiana. Se necesita alguien que te guíe para profundizar en el mensaje experiencial que se esconde en ella. Se necesitan mistagogos, que son aquellas personas que te ayudan a entrar en el misterio de la fe cristiana, en la vida cristiana. En esta línea va esta reflexión. Se trata de desarrollar las doctrinas para descubrir las experiencias humanas capaces de transformar la propia psicología personal, para pasar del hombre viejo al hombre nuevo, como diría San Pablo, o para encarnar en la propia vida la identidad de los hijos de Dios, la filiación divina a la que estamos llamados. Los místicos hablan de divinización. ¿De qué se trata? La vida de la Iglesia, con sus tiempos litúrgicos y su vida sacramental, nos proporciona el espacio y el tiempo para vivir las experiencias evangélicas, que se proponen una y otra vez para que el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, vaya recibiendo el Espíritu Santo y encarne todas las vivencias renovadoras del itinerario cristiano. La vida de la gracia es el camino de la filiación divina y la divinización a la que estamos llamados. Siempre corremos el peligro de que el cristianismo se convierta en una tradición recibida, pero no bien asimilada, con costumbres, normas, valores, devociones, pero con el peligro de desatender las experiencias humanas que tuvieron que vivir los seguidores de Jesús a lo largo de la historia del cristianismo, con todo su poder transformador, personal y social. Hay que volver siempre a estas experiencias. Aquel Dios que hemos recibido en una tradición cultural heredada, ¿cómo podemos vivenciarlo como una experiencia personal? De esto trata este vídeo. El recorrido que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a hacer una introducción. Después vamos a entrar a ese itinerario pedagógico de crecimiento personal con 7 experiencias humanas que nos propone la propuesta cristiana de Jesús de Nazaret.
Fe y conversión, una nueva familia, vivir la palabra, el mandamiento del amor, la experiencia de Jesús en medio, el don de la unidad, la luz de la Pascua. Y como una síntesis, una reflexión final sobre la vocación a la filiación divina a la que estamos llamados. Para empezar, como introducción en un planteamiento general, este camino que vamos a proponer requiere unas condiciones, tiene unas condiciones necesarias. Las condiciones son el seguimiento de Jesús, el encuentro personal, la comunidad cristiana. Es fundamental, es básico, es todo el ambiente primigenio en el cual se va a producir esta transformación a través de unas experiencias. De manera clásica, ya en la Iglesia se habla de un proceso espiritual que requiere una conversión, es un cambio de mentalidad que conduce a una mentalidad nueva, una nueva manera de ver las cosas. Y las etapas clásicas de la vida espiritual se han definido siempre en los autores de la tradición, con algunas variaciones en los nombres, pero siempre más o menos la etapa purificativa, la etapa iluminativa y la etapa unitiva de la unión con Dios. No tratamos aquí, como ya hemos dicho, de un cristianismo sociológico, de una doctrina cristiana, eso ya se trata en otros autores, otras personas ya lo tratan de una manera más clara y eficaz. Aquí nos vamos a centrar en la experiencia cristiana como realización del ser humano. Y podríamos tomar como lema una frase del Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, en el número 1. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por tanto, nos estamos centrando en la experiencia del encuentro con Jesucristo en la comunidad cristiana. Y para ello vamos a ir a la revelación bíblica. Evidentemente, estamos contemplando, escuchando la Biblia y buscando en ella los mensajes que allí se nos transmiten. En síntesis, podríamos decir que Cristo, como nos ha dicho el Vaticano II en la Gaudium Spes 22, Cristo manifiesta el hombre al propio hombre. O sea, el ser humano no descubre por sí mismo quién es. Necesita que alguien se lo revele. Y es Dios quien revela al ser humano su naturaleza, su vocación y su destino en Jesucristo. Este es un mensaje central del Concilio Vaticano II. Por tanto, en la revelación bíblica encontramos las preguntas y las respuestas que Dios da al ser humano en sus inquietudes más profundas, para poder realizar sus gozos y para poder superar sus inquietudes, sus anhelos más profundos, para poderlos realizar en el plan de Dios, según la palabra divina. Ya nos encontramos desde el primer momento, ¿no?, en el relato de la creación en el Génesis, cómo la creación significa una esencial dependencia del ser humano con su creador. El ser humano no se define a sí mismo, sino que encuentra su ser en el otro, en la relación. La revelación afirma que el hombre aparece en Génesis 2:7 como fruto de barro de la tierra y aliento divino. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Encontramos aquí dos niveles aparentemente contradictorios que marcan el destino humano: la materia y el espíritu. Podríamos decir el cuerpo y el alma. La fragilidad y condicionamientos de lo material, su vulnerabilidad y la grandeza divina de sus proyectos y aspiraciones. Hay aquí una síntesis del ser humano que nos viene en la revelación. El ser humano es barro de la tierra y aliento divino. Vulnerabilidad y grandeza. El hombre tiende, por su debilidad e inseguridad, a tener creencias religiosas. Pero también, precisamente por ello, existe el peligro de fabricarse dioses a medida. Eso es la idolatría. La Biblia podríamos definirlo como el gran libro que lucha contra la tentación idolátrica del hombre. Porque el hombre busca imágenes de Dios
o imágenes falsas de Dios, o a veces incluso cuando rechaza a Dios, cuando se aleja de Dios, lo sustituye por grandes temas, por grandes ideales, por grandes cosas, por criaturas a las que eleva al nivel de ídolos, haciendo una sustitución de aquella necesidad humana, de ese ideal, de ese proyecto, de esa grandeza que está más lejos de él y a la cual el ser humano también por una tendencia interna tiende, la sustituye por criaturas a las que eleva al nivel de ídolos. Y dentro de esos ídolos puede haber muchas realidades humanas, puede haber otras criaturas, puede haber astros del deporte o de la canción o de la cinematografía, o personas idealizadas, o otras cosas como el dinero, como el poder, como, en fin, o el éxito, tantas cosas que pueden poner en sustitución de ese lugar absoluto de Dios y poner otra cosa en su contra, digamos, en oposición a Dios y como ideal y como realización del ser humano. La revelación también nos explica en el libro del Génesis, en los primeros capítulos, que el ser humano es unidad del hombre y la mujer y que constituye la imagen perfecta del Dios trinitario. Esto lo ha explicado muy bien Juan Pablo II, sus catequesis del amor humano y en otros escritos. La tentación aparece en Génesis 3 como una desobediencia a la palabra divina y un deseo de divinizarse. Seréis como dioses, es la tentación de la serpiente. Pero este deseo de divinización pasa a ser tentación cuando es por iniciativa propia. El deseo de divinización, en cierto sentido, no es malo, es bueno. Es una vocación interna que tiene el ser humano como imagen divina. Pero el hecho de querer realizarlo de espaldas a Dios, fuera de la palabra divina, como una desobediencia, como un esfuerzo y un camino personal, ahí estaría la raíz del pecado. Hay que tener en cuenta que los hijos de Adán y Eva son Caín y Abel. Caín mata a Abel y el mensaje bíblico es que del deseo de ser dioses por iniciativa propia nace el egoísmo y la violencia fratricida de la humanidad. El hombre quería ser Dios, siguiendo la tentación, pero el fruto es la violencia que se va extendiendo en la humanidad a través de los hijos de Caín y Abel, hasta Lamec, que es como el padre de una gran civilización basada en el dominio y en la violencia de unos contra otros. Podemos decir que se llega a la ruptura de la unidad. Por un lado, la falta de comunión con Dios. Adán y Eva se esconden. Por otro lado, la desunidad en la relación hombre-mujer. Ya no están en aquella armonía en la cual fueron creados, la mujer como ayuda del hombre, sino que la nueva situación que queda definida es el hombre te dominará. O sea, el machismo aparece como un fruto de esa ruptura de la unidad con Dios. Y como fruto también la relación interhumana. Caín y Abel, que eran hermanos, se destruyen por la violencia porque no han conseguido realizar la unidad fraterna. Y también hay una ruptura con la naturaleza y con el mundo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente significa que aquel paraíso original en el cual habían sido puestos en la intención de Dios Adán y Eva se ha convertido en un lugar duro, un lugar áspero en el que hay que trabajar, en el que hay que sudar, en el que hay espinas, en el que hay sufrimientos. El sufrimiento nace también como esa ruptura de la unidad original. Dios quería esa unidad original, pero el hombre, en el uso de su libertad, elige el camino de la lejanía de Dios y eso rompe la unidad a todos los niveles. Por tanto, el pecado original es la ruptura de la unidad a todos los niveles. La unidad con Dios nace una desconfianza. El hombre ya no está en sintonía con Dios. La unidad interhumana, dominio y manipulación entre hombre y mujer y la violencia entre hermanos. La unidad con la naturaleza se vuelve adversa y dura, se vuelve difícil, ya no es un lugar romántico, acogedor del encuentro de la humanidad. Esa es la situación en la que nos encontramos. Creados a imagen de Dios, el hombre y la mujer no pueden alcanzar la plenitud por sí mismos, lejos de Dios. Ahí encontramos aquella frase tan conocida de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
El ser humano, que es barro de la tierra, por aquel aliento divino que ha recibido, está llamado a encontrar su plenitud en la relación con Dios, que es el absoluto. Lo explica muy bien Benedicto XVI en esa catequesis del 7 de noviembre que aparece en la diapositiva. El deseo del hombre solo puede satisfacerse por la experiencia humana del amor, que tiene un dinamismo que lleva al hombre más allá de sí, hasta la fuente del amor, que es Dios mismo. Solo Dios puede saciar al hombre. Todos tenemos un deseo que solamente se realiza en Dios. Entonces la huella del pecado original sería el querer saciar esta necesidad que solamente nos lo puede satisfacer el absoluto del amor de Dios, quererlo realizar en las criaturas, en nosotros mismos, en otras realidades en las cuales no encontramos la plenitud. Esa sería la huella del pecado original en el fondo del corazón del hombre a lo largo de toda la historia en la humanidad. Por todo eso, el problema no lo podemos solucionar nosotros. Y es Dios mismo quien lo soluciona, enviando a su Hijo, Jesús. Y Jesús de Nazaret llega como un rabí, un maestro que quiere enseñar un itinerario de vida, que quiere mostrarnos cómo realizar aquello que Dios ha pensado, y que por eso reúne a una comunidad, reúne a unas personas y les va orientando con unas enseñanzas que son enseñanzas de transformación para poder realizar en nosotros aquello que Dios desea, para que el hombre quede capacitado para cumplir la voluntad de Dios y de este modo pueda realizarse a sí mismo en el plan de Dios. Por tanto, vamos a plantear, siguiendo a Jesús de Nazaret, un itinerario pedagógico con 7 experiencias humanas. Un crecimiento personal de 7 experiencias humanas que las vamos a ir explicando una por una a continuación. Primera experiencia humana, fe y conversión. Ha llegado el reino de Dios. Era el mensaje que Jesús da al inicio de su predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel Dios al cual el ser humano aspira, cuya llamada tiene en su corazón, a cuya imagen ha sido creado, ha llegado ya. Que podemos salir de la desunidad en la que nos encontramos por nosotros mismos. Y es necesario tener una actitud de confianza, una confianza en el bien absoluto, una confianza en el amor con mayúsculas. Que ha llegado el reino de Dios significa que nosotros podemos salir de la situación estancada en la que vivimos, podemos encontrar un camino, podemos confiar en el bien absoluto que es el amor. La confianza está en el origen de la personalización humana. Hablando del ser humano, lo explicábamos con detalle. Pero también la confianza está en el origen de la personalización religiosa, espiritual, que culmina y realiza en plenitud el ser humano. O sea, la experiencia religiosa necesita parte también de esta actitud de confianza. Lo religioso se edifica sobre lo humano. La gracia reclama la naturaleza, no la suple. En el origen de la fe cristiana encontramos la huella del rol paterno, así como en la personalización humana está el rol paterno que ayuda a salir de la simbiosis materna y ayuda a entrar en el mundo y a trabajar y a actuar en el mundo al niño. Pues en el aspecto religioso, en la dimensión religiosa, hay algo semejante. Encontramos el rol paterno de Dios Padre que lleva al ser humano a salir de una vida puramente natural, simbiosis con la madre naturaleza, o social, seguidismo del rebaño. El rol paterno ayuda a salir del hombre en la situación en la que se encuentra. En el caso de la revelación y de Jesús, el hombre se encuentra en una situación de pecado, en una situación en la que no sabe salir del estancamiento en el cual por su propia libertad se ha encerrado. Y entonces Dios te propone una experiencia, un viaje, un camino. Vete a la tierra que yo te mostraré. Esta experiencia que Dios propone reclama disponibilidad para un cambio de horizonte, salida de uno mismo, un viaje. Hay que salir de la rutina, de nuestro estado, de nuestra situación. La fe cristiana nace de una llamada, vocación personal a seguir un nuevo camino, a confiar en alguien. Nosotros esto lo encontramos
en unas personas, lo encontramos en una realidad, en una situación, en una circunstancia interior, puede ser también en un diálogo interior con uno mismo, en una actitud de introspección. Pero hay que descubrir un atractivo, una llamada, algo o alguien que nos llama hacia una nueva realidad. Es una experiencia de salir de nosotros mismos y de nuestras comodidades. Esta es la primera experiencia humana en el origen de todo el camino espiritual. La conversión es cambiar la mirada, es mirar hacia otro lado. Para poder salir, para poder abandonar nuestra realidad, tenemos que mirar otras cosas. Tenemos que mirar hacia otro lado, tenemos que buscar ese atractivo que nos llame hacia otro lugar y emprender un viaje. El hombre tiende a acomodarse e instalarse, busca una seguridad que le proteja de la inquietud. Eso es propio de la condición humana, de la vulnerabilidad de todos los seres humanos. También en la experiencia religiosa hay que atravesar esta realidad de vulnerabilidad y asumir un riesgo y seguir una llamada y seguir un atractivo. Nadie cambia de vida sin motivo, siempre se está siguiendo una búsqueda interior, consciente o no. A veces dentro de nosotros hay recorridos espirituales que no son conscientes o llamadas o vocaciones y que solamente descubriremos con el paso del tiempo. Hay momentos especiales en la vida que reclaman un cambio, hay situaciones de crisis, pérdidas que te hacen replantear la vida, momentos de crisis, la pérdida de una persona amada, un cambio de situación, la pérdida del trabajo, un desengaño, una decepción de la vida. Todo eso puede ser un momento pues, de evaluación, de depresión, de caída del estado de ánimo, pero también puede ser como una crisis que resulta una oportunidad de crecimiento, de cambio, de transformación. Y hay momentos en la vida en los cuales cambiamos, pues la etapa psicológica, la salida de la adolescencia, en fin, el abandono de la casa paterna. Todas estas realidades pueden condicionar o estar también como circunstancias en el proceso, en el camino espiritual. Coincide una necesidad interior con una circunstancia externa, una llamada de fuera. La fe, hemos hablado de la conversión como un cambio de mirada, y la fe es aquello que nos enseña a ver las cosas de un modo nuevo, distinto, liberados de los condicionamientos de nuestra psicología y las influencias sociales que hemos recibido. Hemos hablado de salir del ambiente en el que vivimos, entonces salir también del conocimiento que tenemos de todas las cosas y abrirnos a otra posibilidad. Evidentemente la fe es un camino que acompaña a la vida humana en todo su proceso, desde el principio hasta el final, que se va transformando, pero que también va ayudando a descubrir las cosas de una manera nueva, poco a poco. Hemos subido al avión, hemos llegado ya a ese viaje en el cual hemos emprendido y empezamos a ver las cosas de una manera distinta. Se trata de abrir nuestra mente para ver las cosas como Dios las ve. Esa es la disponibilidad que ofrece y que regala la experiencia de fe. Pasamos a la segunda experiencia. La segunda experiencia humana es una nueva familia, así como para un niño que crece, que nace, necesita una familia para formarse como ser humano y necesita la atención, los cuidados de otros, también en la experiencia cristiana ocurre lo mismo, ocurre algo semejante. Necesitamos una nueva familia. Por eso Jesús en su mensaje pide a sus discípulos dejar padre y madre, campos y tierras para seguir a Jesús. Se trata de una experiencia, la finalidad de esto es la convivencia. Los discípulos de Jesús han de convivir con Él. No solamente es escuchar una doctrina y quedarnos cada uno en nuestras casas, en nuestro mundo, en nuestra realidad, sino que es entrar en el mundo que Jesús nos propone. Es hacernos discípulos de Él, es convivir con Él, es dejarnos enseñar por Él. Jesús tiene que ser el principal motivo de nuestra enseñanza, de nuestro conocimiento, de esa realidad nueva en la cual nos quiere proponer. Y para eso hay que ir a vivir con Él. Esto no todo el mundo lo tiene que hacer de manera física, pero todo el mundo tiene que hacerlo de una manera espiritual. Y vemos cómo Jesús precisamente vivió, y eso queda muy claro en el Nuevo Testamento, vivió un profundo conflicto con la familia tradicional. Así como la familia tradicional era el vínculo y el camino, digamos, especial y fundamental de la tradición judía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no. El rol materno y el rol paterno son purificados en el plan de Dios. Y mucha familia tradicional donde el padre, pues el patriarcado, digamos que era como el representante del Dios del Antiguo Testamento, eso
cambia, se transforma en el Nuevo Testamento. La familia tradicional ya no es el centro. Evidentemente, la familia tradicional puede ser el lugar donde se viva el mensaje cristiano, pero no en sí misma, sino que el núcleo del mensaje cristiano es Jesús al que hay que seguir. Y entonces a veces esto entra en conflicto con la familia tradicional y en estas situaciones hay que tener claro que la prioridad es Jesús mismo, no los vínculos de la sangre y de la carne y de la familia. No es el padre, que en el Antiguo Testamento era el representante de la ley y la imagen de la obediencia divina, en la cual se transmitían las tradiciones del Antiguo Testamento. La nueva realidad, la nueva familia, es la Iglesia, es la comunidad cristiana. La paternidad divina y la maternidad eclesial, un nuevo ser, un nuevo conocimiento, una nueva identidad. La comunidad cristiana es el ambiente necesario, fundamental para poder entrar en la nueva realidad que Jesús nos quiere hacer vivir y hacer conocer. Y esto nos lleva a ser de otra manera, nos lleva a conocer otras cosas, nos lleva a tener una identidad distinta de la que teníamos, que antes provenía pues, de nuestros componentes genéticos y nuestras influencias sociales. Ahora entra una realidad transformadora de todo esto. La nueva familia de Jesús es la comunidad cristiana, la Iglesia como pueblo o familia de Dios. Podemos decir que en muchos ambientes esta realidad está por descubrir porque falta mucho la dimensión comunitaria en la Iglesia. El enemigo de esta realidad es el clericalismo. ¿A qué nos referimos aquí? El cristianismo, a partir del traslado al Imperio Romano como religión oficial, adquiere la forma que tenía el sistema de organización romana, y el cristianismo se apoya en el poder político y pasa a ser una experiencia religiosa común en el imperio, que unifica el imperio y que colabora con la función social, con la función política, con la dimensión, digamos, en todos los niveles de la existencia humana, en la cual se integra el cristianismo como un nivel más. Entonces el cristianismo, que en el origen de la iglesia primitiva eran unas comunidades cristianas que muchas veces estaban en conflicto con el poder político, social, etc., al entrar en el engranaje sociopolítico, entonces pasa a ser como una manera de organizar el imperio y en tiempos de crisis, con la caída del Imperio Romano, la iglesia es la mantenedora, es la sostenedora, es la promotora de la cultura que antes estaba a lo largo del Mediterráneo y en todo el mundo conocido, promovida por el Imperio Romano, pues pasa el cristianismo a suplir en cierta manera esta función. Entonces el cristianismo cambia su dimensión, ya no es una dimensión familiar de familias que se reunían para celebrar la fe, sino que pasa a los templos, pasa a los grandes edificios, se organiza territorialmente. La organización parroquial y diocesana es una organización territorial, no depende tanto de las personas y de las comunidades, sino del territorio en el cual se divide. Un poco de esto nos ha sido legado hasta la Iglesia actual y entonces ha ejercido durante mucho tiempo, ha servido una función social, política, religiosa, pero llega un momento en el que puede ser un peligro porque nos impide recuperar la auténtica dimensión de la comunidad cristiana como familia, como pueblo de Dios. Entonces, el peligro del clericalismo sería que haya una serie de personas que asumen el poder, asumen la gracia, son los transmisores de la gracia. No es todo el pueblo de Dios, no es toda la iglesia. Que hay como una especie de casta que se ocupa de poder transmitir la fe y de poder comunicar la gracia y que son los verdaderos difusores de la misma. Cuando el ministerio ordenado en la Iglesia no es eso, el ministerio ordenado en la Iglesia es un servicio para que se exprese la presencia de Jesucristo en el seno de la comunidad cristiana. Por tanto, una iglesia clerical, como ya ha explicado y ha definido en muchas ocasiones el Papa Francisco, es uno de los grandes peligros de la iglesia para su renovación y para ser aquello que Dios quiere de ella, que es la familia de Dios, un pueblo de Dios en marcha, en el cual resplandece no unos líderes que están muy preparados, que son muy sabios y muy listos, sino que resplandece todo el pueblo de Dios, resplandece la presencia de Jesús en la comunidad cristiana. Por tanto, es un peligro.
Pasamos a la tercera experiencia humana. Hemos hablado de la fe y de la conversión, hemos hablado de una nueva familia y ahora pasamos a la tercera experiencia humana, es vivir la palabra. Vivir la palabra es que en este nuevo ambiente familiar que es la Iglesia, todos empezamos a vivir experiencias evangélicas y esto nos ayuda a curar las heridas del pasado. Es el paso del hombre viejo al hombre nuevo. Pero esto tiene un drama, el drama de la palabra vivida, la violencia del reino. Cogemos palabras de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, y procuramos llevarlas a nuestra vida. Y esto nos va cambiando la mentalidad. Todo esto es un proceso que se produce en la comunidad cristiana, en el seno de la comunidad, porque la comunidad también es la que nos ayuda a descubrir si esas experiencias que hemos vivido son auténticas o no, si no nos estamos engañando, si nos manipulamos. Entonces ahí está el camino de renovación cristiana que la comunidad cristiana va conduciendo, va apoyando, va sosteniendo en las personas. Dios nos habla en Cristo con palabras y hechos. Dios nos habla de dos maneras. Nos habla en la vida cotidiana y nos habla cuando acogemos la palabra de Dios y la escuchamos. Entonces nos invita a hacer una reflexión. Esa reflexión nos lleva a descubrir una experiencia de vida. Por ejemplo, Dios nos dice, vamos a coger cualquier frase, amad a los enemigos. Bueno, pues tenemos que hacer una reflexión. Esto es difícil, es complicado, va en contra de la sensibilidad y los movimientos humanos naturales. Entonces tenemos que hacer una reflexión y tenemos que, en cierto sentido, descubrir esa experiencia de vida, o sea, ponernos a vivirlo. Vivida y comunicada se convierte en pensamiento en la humanidad de Jesús. Cuando lo hacemos, cuando lo vivimos, lo comentamos en la comunidad, los otros miembros y aquellas personas responsables de la comunidad también nos dan su aportación, nos iluminan con su sabiduría y en toda esa experiencia vamos descubriendo lo que significa vivir la palabra de Dios y lo vamos incorporando a nuestra vida y eso se va haciendo nuestro pensamiento, se va convirtiendo en una nueva manera de pensar. Nosotros antes nunca pensaríamos que amar a los enemigos puede ser positivo, más bien puede parecer una cosa pues para personas débiles, para personas ignorantes, para personas que se dejan manipular, para personas que se dejan engañar. En cambio, con la reflexión y con la experiencia vivida en el seno de la comunidad cristiana, aprendemos a ver cómo tenemos que vivir esto. Entonces esta experiencia se hace cuerpo, impregna todo el ser, irradiando sus movimientos y se convierte en mentalidad nueva, un estilo. Vamos adquiriendo un estilo nuevo de vida. Antiguamente nuestra personalidad, nuestras acciones, nuestros hábitos eran fruto de la condición genética, de la herencia genética que habíamos recibido y de las influencias sociales que habíamos recibido hasta ese momento y también de las experiencias que habíamos vivido, del aprendizaje que habíamos tenido. Ahora entra una nueva realidad, entramos en un nuevo ambiente que nos va haciendo descubrir nuevos conocimientos, una nueva identidad. Yo mismo me descubro a mí mismo de otra manera a través de las experiencias evangélicas que vivo. Y eso me va transformando a mí, va influyendo también en el ambiente en el que vivo y modela una mentalidad evangélica en mí. Esto no lo podemos dar por supuesto. Ser cristiano no es tener unas ideas bonitas en la cabeza, ni tener unos valores morales que nos han inculcado y con los cuales más o menos intentamos tener como referencia. Ser cristiano es hacer experiencia de las realidades y de las propuestas evangélicas, incorporarlas a nuestra vida y descubrir el nuevo conocimiento y la nueva realidad que nacen de ellas y que se incorporan a nuestra personalidad y que nos proporcionan otro horizonte de vida distinto. Entramos en la cuarta experiencia humana, el mandamiento del amor. Evidentemente estamos hablando, la cuarta sería como una propuesta concreta a partir de lo tercero. Es también parte de ese vivir el Evangelio. Del mandamiento del amor encontramos dos grandes formulaciones. Una, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, es una síntesis del Antiguo Testamento. Cuando Jesús le proponen que haga una síntesis de lo que es más importante del Antiguo Testamento, se refiere a esto. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por tanto, podemos decir que el amor a Dios y al prójimo es la síntesis de todo el mensaje de la tradición veterotestamentaria y también nuevo testamentaria, o sea, de todo el Nuevo
y el Antiguo Testamento se reduce a la experiencia del amor. Solo que en el amor encontramos en el Nuevo Testamento una novedad, el mandamiento nuevo de Jesús, y que además dice, en eso conocerán que sois mis discípulos. Los 10 mandamientos ya los tenían antes en el Antiguo Testamento toda la tradición, y los cristianos también al principio están mezclados con los judíos. Los 10 mandamientos ya estaban ahí, y ya los cristianos también los van a proponer como propuestas éticas para madurar en el camino cristiano. Pero los 10 mandamientos, según la reflexión de San Pablo, son un camino pedagógico. Son como una niñera que conduce hacia la libertad de los hijos de Dios. Y la madurez y la libertad de los hijos de Dios expresada en el amor queda más clara en el mandamiento nuevo de Jesús. ¿Cuál es el mandamiento nuevo de Jesús? ¿Cuál es la peculiaridad del amor cristiano que solamente se revela en el Nuevo Testamento, en la tradición de San Juan? Es el amor mutuo y recíproco con la medida de Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Por tanto, no solamente es el amor a Dios y el amor al prójimo, sino que el amor tiene que ser mutuo, recíproco, entre las personas, los unos a los otros. Es un amor que engendra relación, que engendra reciprocidad, que engendra comunidad. Esa es la gran novedad del amor en el Nuevo Testamento, que transmite la tradición joánica, la tradición de San Juan. En cualquier caso, queda absolutamente claro que la centralidad del amor en la vida cristiana es un elemento fundamental. Dios es amor, como dice la primera carta de San Juan en el capítulo 4, versículo 16. La quinta experiencia humana, la presencia de Jesús en medio de la comunidad. Recordamos el texto, donde 2 o más están reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús en Mateo 18, 20. Jesús se hace presente en medio de la comunidad cristiana. Este es un elemento también y puede ser una experiencia humana. No se trata simplemente de algo que hay que admitir por la fe. Tenemos que aprender a reconocer la presencia de Jesús en medio de la comunidad. Por ejemplo, nosotros nos podemos reunir y puede ser que Jesús esté presente o no. Y nosotros tenemos que aprender a reconocerlo. Por ejemplo, los discípulos de Emaús estaban decepcionados, estaban tristes, estaban hablando del gran fracaso que habían experimentado con Jesús. Y una persona se les une. Y con la explicación de las Escrituras que hace esa persona que se les ha unido en el caminar, se inflaman sus corazones, se animan. Y entonces entienden lo que no habían comprendido de la palabra divina. Encontramos aquí como una catequesis de lo que ocurre en la reunión de la comunidad cristiana, donde nuestro corazón se inflama, se enciende, se apasiona al descubrir cómo Jesús nos está comunicando su palabra, pero de un modo personal, de un modo que influye en nuestras vidas, que ilumina nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras realidades, nuestras circunstancias. Cuando experimentamos eso, estamos experimentando la presencia de Jesús en medio de la comunidad. Si nunca nos hemos sentido conmovidos interiormente por la luz que Jesús nos comunica en la comunidad cristiana, es que algo falla, en nosotros o en la comunidad. La presencia de Jesús es una realidad, y es una realidad que podemos experimentar. En el Nuevo Testamento encontramos, numerosos momentos en los que los discípulos escuchan las palabras de Jesús, pues entonces reciben esa luz, ese impacto, esa fuerza, ese mensaje. Pero para nosotros es más significativo la presencia del resucitado, porque el resucitado se mantiene en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Entonces, cuando nosotros experimentamos la presencia del resucitado, pues también se producen los mismos frutos. Por ejemplo, encontramos también, aparte de los discípulos de Emaús, la transfiguración. Es otro momento en el cual se inflama el corazón, se ilumina el horizonte, pues no se quieren ir de allá. Bueno, pues en la comunidad cristiana puede ocurrir y tendría que ocurrir en alguna ocasión lo mismo, que vivimos unas experiencias, experimentamos unos sentimientos, experimentamos en nuestro interior una luz y una sabiduría que nos hace decir, nos querríamos quedar siempre aquí. Pero Jesús también nos dice que tenemos que salir del Tabor, tenemos que bajar al mundo, tenemos que bajar a la realidad. Pero esta experiencia de Jesús en la comunidad cristiana es fundamental,
Bueno, pues la Eucaristía, como celebración de la presencia real de Cristo en la comunidad eclesial, tiene que ser un ejemplo, un testimonio, una realidad de esta experiencia humana. Aunque aquí tenemos que escuchar la advertencia paulina. Una Eucaristía sin caridad no es la cena del Señor, sino un simple rito religioso desprovisto de contenido. Lo explica muy bien San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 20. Si nosotros vamos a misa como un rito, como una costumbre social, pues entonces no recibimos los efectos de la presencia de Jesús, aunque sabemos que está real en la Eucaristía, sí, pero sus efectos no llegan a nosotros por falta personal de disponibilidad personal a unirnos al misterio de la vida, a la experiencia de Jesús. Siempre en la Eucaristía se ha pedido a los cristianos que unan su cuerpo en el ofertorio a la experiencia de Jesús, que unan su propia vida, sus emociones, sus sentimientos, su disponibilidad a la experiencia que Jesús está haciendo memoria y actualizando en cada Eucaristía que celebramos. Pasamos a la sexta experiencia humana, el don de la unidad. En el capítulo 17, algunos autores lo han definido como el testamento de Jesús. Y allí es como, dentro de la tradición joánica, es una última reunión muy larga en la cual hay discursos importantes. Y podemos poner en el centro de todo ese discurso del testamento de Jesús una oración que Jesús hace dirigiéndose al Padre que dice: Padre, que todos sean uno como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Jesús está pidiendo que los cristianos, los seguidores de Jesús, estén unidos con la misma unidad que vive el Padre y el Hijo, y que este será el testimonio que hará creer al mundo en el mensaje cristiano. Este tema es un tema importantísimo. La espiritualidad de la comunión y el don de la unidad. Se trata de aprender a vivir unidos en el cuerpo de Cristo, esperando el don de la unidad, según el modelo de la iglesia primitiva. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Hechos de los Apóstoles 4:32. Se repite en diversos momentos. Eso fue una experiencia que se vivió en la iglesia primitiva. ¿Y qué es la referencia fundamental para la iglesia de todas las épocas? Pero es un don de Dios. No lo podemos conseguir por nosotros mismos. El reto del tercer milenio, ya lo dijo Juan Pablo II, es que la Iglesia sea una casa y una escuela de comunión, Novo Milenio Ineunte. Es el testimonio que el mundo de hoy necesita, un testimonio de amor y de unidad contemplada en el seno de la comunidad cristiana, que son personas sencillas, humildes, pero que expresan aquel amor y aquella unidad que todos llevamos como huella en nuestro interior y que sabemos reconocer cuando la vemos. Se trata de superar una espiritualidad individualista para avanzar en la espiritualidad de comunión, propia del Vaticano II, de la unidad con Dios a la unidad interhumana como don del Dios trinitario. Tradicionalmente la vida espiritual se resumía en el camino que lleva y que alcanza al final la unión con Dios, el matrimonio espiritual para San Juan de la Cruz, para Santa Teresa de Jesús. Esa experiencia personal de unión con Dios siempre será la referencia del camino espiritual. Pero falta una dimensión, la dimensión comunitaria. Es necesario esto, de lo cual Jesús ha pedido al Padre, y que es el testimonio que el mundo de hoy necesita. Es ver en la unidad de los cristianos, de la comunidad cristiana, la comunión, la solidaridad, la armonía de la humanidad a la cual todos los seres humanos aspiramos. Entonces aquí hay como dos partes que hay que saber distinguir. Por un lado, si la ruptura de la unidad a todos los niveles fue el fruto del pecado original de la humanidad, la redención de Cristo ha de mostrar en la vida eclesial el signo de la unidad. No solo la unión ecuménica con otras iglesias, sino la unidad en nuestras comunidades, la unidad en las parroquias, la unidad dentro de la Iglesia Católica, la unidad como experiencia de las pequeñas comunidades cristianas en las cuales se ve que a pesar de las diferencias y donde unos podían ser lobos y otros corderos, más bien se puede descubrir por ese regalo de Dios la armonía, la fraternidad, la acogida, la compasión, el perdón, la misericordia. Ese es el testimonio que el mundo de hoy necesita. Mostrar la armonía de la unidad, que acoge y respeta la diversidad, aquella a la que el mundo aspira y no consigue realizar. Tenemos los dramas del siglo XX. En el siglo XX en Europa,
que era la que había llevado el Evangelio a todo el mundo conocido. Sin embargo, y donde se habían producido los mayores frutos de la cultura, de la filosofía, de la ciencia. A final del siglo XX, bueno, ya durante todo el siglo XX, desde principios del siglo XX, en la primera mitad especialmente, se producen los grandes dramas de dificultad de socialización, podemos decir. El fascismo y el comunismo son los grandes dramas que se producen, en los cuales el ser humano no consigue realizar una comunidad unida que asuma la diversidad. Entonces, las soluciones son autoritarias. El fascismo hacen llevar a todos por el camino populista, por un camino autoritario. Y el comunismo, la dictadura del proletariado, lo mismo. Se quiere conseguir un mundo ideal, un paraíso sobre la tierra donde haya justicia y fraternidad. Pero ¿cuál es el camino? La dictadura del proletariado. Veamos los frutos en Rusia con Stalin, veamos los frutos en China con el Mao Zedong y la revolución cultural. Millones de personas sacrificadas para conseguir un objetivo de una comunidad, de una unidad de la humanidad para realizar sus fines. Son los dramas del siglo XX. El hombre, en la culmen de su cultura, de la ciencia, y precisamente en aquel continente que había llevado al Evangelio a todos los continentes del mundo, fracasa estrepitosamente con 2 guerras mundiales y con 2 experiencias terribles, dramáticas, trágicas, los fascismos y el comunismo, que después se exportan también a toda la humanidad. En esta situación, el hombre necesita el testimonio de la Iglesia para que en la sencillez, en la humildad, en la humanidad, mostremos otros caminos. El Papa Francisco quiere avanzar en esta línea, promoviendo la sinodalidad, poner de nuestra parte. Hay que distinguir entonces en este sentido 2 cosas. Una es la parte que nosotros podemos hacer, que es trabajar por una espiritualidad de la comunión, o sea, dicho de otra manera, intentar poner de nuestra parte para estar unidos a los demás, salvando las diferencias, respetando al otro, acogiendo la diversidad, etc. Y por otro lado, hay que tener una actitud esperanzada y abierta para recibir el don de la unidad. La unidad es un regalo que solo Dios nos puede hacer. No la podemos conseguir por nosotros mismos. En el libro del Génesis nos encontramos la Torre de Babel, donde los hombres unidos querían construir una torre que llegase hasta el cielo. Ese es un camino destinado al fracaso. Ese es el mensaje bíblico del libro del Génesis en referencia a la Torre de Babel. Los hombres no pueden vivir unidos al margen de Dios, porque Dios es la fuente del amor, de la compasión, de la solidaridad, de la fraternidad. Están abocados al fracaso. La unidad sin Dios, la unidad sin el amor de Dios, conduce al desastre, al dominio, a la manipulación, al crimen, al asesinato. La Iglesia aspira conocer la unidad. Por eso es importante dar pasos en la espiritualidad de comunión, en el camino de la sinodalidad, para ser dignos de recibir el don de la unidad, que consigue que la Iglesia sea icono de la Trinidad divina. Este es el reto del tercer milenio. Estamos en el año 2023, pero nos falta mucho camino por recorrer. Por último, pasamos a la 7ª experiencia humana. La Pascua, la Kénosis, la muerte y la resurrección. El misterio de la Pascua, vaya. Siempre el hombre se ha enfrentado al problema del mal y la vivencia cristiana. El hecho de que el cristianismo nos traiga la presencia de Dios hecho hombre y que Jesús nos haya comunicado un mensaje y todas aquellas experiencias humanas que tenemos que realizar, no significa que nosotros lo hayamos entendido, que lo hayamos comprendido. Siempre hay una distancia entre lo que Dios nos da, y Dios ya nos lo ha dado todo, y nuestra comprensión. Nosotros necesitamos un proceso, necesitamos unos pasos, necesitamos una actitud de apertura para que se vayan encarnando en nosotros todas aquellas experiencias que Dios nos propone. El mal siempre está ahí, y la vivencia cristiana da una solución al problema del mal
de una manera sorprendente. Nosotros querríamos ascender hasta Dios, progresar, superar nuestras dificultades, nuestros defectos, nuestros pecados, encontrar unas fuerzas sobrehumanas, pero no deja de ser una nueva torre de Babel, no deja de ser la misma actitud de querer divinizarnos a nosotros mismos, de ser como dioses, sí, pero a nuestra manera. Y Dios lo que quiere es más bien que seamos como dioses, pero a su manera. ¿Y cuál es la manera de Dios? Es la kenosis. Dios no viene aquí a imponer su omnipotencia, sino a asumir nuestra debilidad. El camino de la divinización es el opuesto del que querría el ser humano por su propia naturaleza. Es asumir la debilidad, es asumir la pobreza, es entrar en esa pobreza por amor, con amor, y desde el amor transformarla. Dios es el totalmente otro, está siempre más allá, fuera de toda manipulación. Dios no quiere que lo manipulamos, ni que en su nombre podamos usar también y poner o esconder nuestros propios intereses de poder, de ser alguna cosa, de valoración, etc. Por eso el camino es la kenosis, Jesús abandonado, el dolor como medida del amor. Así como Jesús nos ha traído el amor del Padre, nos muestra también la medida del amor. No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús ha dado la vida por nosotros y también nos invita a esa misma experiencia, a participar en esa misma experiencia. Por eso las bienaventuranzas es la referencia siempre actual de aquella manera en la cual los planes de Dios se realizan en el mundo, de una manera humilde, de una manera sencilla, de una manera generosa. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos de corazón, bienaventurados los pacíficos. Las bienaventuranzas son el anuncio del reino que vendrá, pero que en la historia aparece en la humildad, en la sencillez. Por otro lado, es necesario el signo pascual, la pasión, la muerte y la resurrección, el testimonio de la Pascua. Sí, ya lo dijo San Pablo que es necesario poner lo que falta, la pasión de Cristo, ya lo hemos dicho. Pero también es necesaria la expresión de la resurrección como culmen cristiano, la alegría, la paz, la solidaridad. Todo ello es necesario como manifestación de la experiencia cristiana. No podemos quedarnos en las experiencias de sufrimiento, no nos podemos quedar en lo negativo, no nos podemos quedar en la cruz. Lo propio del cristianismo es la cruz que lleva a la kenosis, a la muerte y la resurrección. Muchas veces nos quedamos en la cruz porque no queremos morir y entonces nos quedamos ahí siempre sufriendo, como en un masoquismo espiritual con el cual nos autocontemplamos. Nada más lejos del cristianismo. El cristianismo es la kenosis, es morir y es resucitar en Cristo. Y resucitar en Cristo tiene unos frutos que los cristianos tenemos que comunicar, que son alegría, que son paz, que son placidez, que es fraternidad. Todo eso tiene que ser la expresión de la comunidad cristiana en medio del mundo. Y muchas veces en la historia de la tradición y en las espiritualidades nos hemos quedado demasiado en lo sufriente, en las devociones pietistas, en una serie de aspectos que no expresan la luz de la resurrección. A finales del siglo XX decía von Balthasar que quizá estábamos empezando a descubrir lo que significaba ser cristiano. ¿Cómo es posible después de 2000 años? Es el misterio de la historia, es el misterio de la Iglesia. Dios nos ha comunicado todo, pero nosotros tenemos que asumirlo, tenemos que vivirlo. Siempre ha habido santos, pero falta hoy un testimonio poderoso y potente de la comunidad cristiana. Vivimos la pasión y la muerte unidos a Jesús para resucitar con Él, para amar como Él nos ama. Volvemos otra vez al tema que hemos hablado anteriormente, la centralidad del amor como núcleo del mensaje cristiano. El dolor es la medida del amor, sufrir y morir, confiando en el amor con mayúsculas. Por tanto, después de todo este recorrido, ¿qué sería la vida cristiana? Sería vivir las virtudes de la vida cristiana. Las virtudes se adquieren por la repetición de actos. Estas experiencias humanas que hemos propuesto se han de convertir en actos y estas se transforman en hábitos y estas se incorporan a la personalidad individual. Al final del camino se trata de vivir siguiendo la línea marcada por las tres virtudes teologales.
La fe es la nueva manera de conocer partiendo de la confianza en el bien absoluto, que es Dios. La caridad es la motivación fundamental de los actos y las relaciones interpersonales. Amar a los demás con el amor de Dios que Él nos enseña en el seno de la comunidad cristiana. No se trata de amar a nuestra manera, cada uno según nuestros condicionamientos genéticos y ambientales, sino amar con el amor que aprendemos en la Iglesia, con el amor de caridad que es el amor de Dios. Y por último, la esperanza es el horizonte de confianza y abandono en las manos de Dios con el que superamos la inquietud y la angustia. La esperanza es el horizonte de la vida cristiana siempre, aunque aquí en medio de la historia experimentemos en la historia, en la pobreza, en la sencillez, en la humildad, incluso en la persecución, que es una de las bienaventuranzas, no perder nunca la esperanza, que es el horizonte que Dios nos ha dado y que nadie nos puede arrebatar. Un examen de conciencia sería el texto de Juan 13, 34, 35. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto todos reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros. En el siglo XVIII Voltaire dio una terrible definición de la vida religiosa que deberíamos recordar periódicamente como un examen de conciencia. Se juntan sin conocerse, viven sin amarse, mueren sin llorarse. Una espiritualidad que no ayude a conocer a las personas para poder amarlas más y mejor, no es verdaderamente cristiana. De este modo, viviendo el mandamiento nuevo, la Iglesia es y será en todas las épocas sal de la tierra y luz del mundo. Al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Es la síntesis que hace San Juan de la Cruz. No lo olvidemos y tengámosla como referencia, como examen de conciencia de nuestras vidas. Para acabar, una síntesis final. Estamos ante una vocación a la filiación divina. No son doctrinas, sino un encuentro personal con Dios en Jesucristo. Es una experiencia de realización humana en el amor y la unidad. Y esto tiene una dimensión fundamental, social, relacional. La identidad humana revelada en Cristo es la realización humana como experiencia de amor y de unidad plena, con Dios, con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. La divinización, filiación divina, se realiza en la plena identificación con la humanidad de Cristo, un camino de gracia regalado a la humanidad en la Iglesia. Esto lleva a la sanación de las heridas personales. Vigilancia del ego, hay que evitar el ego y hay que evitar la tentación perfeccionista de salvarnos nosotros mismos. La unidad hombre-mujer como imagen perfecta del Dios trinitario es un don escatológico cuyos frutos espera y ansía ver realizados toda la creación, que gime con dolores de parto. Los retos del cristianismo en el mundo actual es siempre la referencia a dos grandes ejes. Por un lado, responder fielmente al mensaje original de Jesucristo y por otro, dar respuestas a los interrogantes del hombre y la mujer de hoy. Cristo manifiesta el hombre al propio hombre, nos dice Gaudium Spes 22. El que realmente nos revela es Jesucristo, nos revela quiénes somos. Hasta aquí todo el tema de hoy, con las experiencias del itinerario pedagógico de crecimiento personal, las 7 experiencias humanas. Terminamos recordando un texto del futuro de la Iglesia. La Iglesia del mañana será pequeña y en gran medida tendrá que comenzar desde el principio. Ya no podrá llenar muchos edificios construidos en tiempo de esplendor. Junto con el número de fieles perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará sobre todo como una comunidad a la cual se ingresa solo por una decisión voluntaria. Como comunidad pequeña exigirá mucho más la iniciativa de sus miembros. Seguramente adoptará nuevas formas en su ministerio y ordenará sacerdotes a cristianos probados profesionalmente. Será una iglesia de una espiritualidad más profunda, pero de esta iglesia más espiritual y sencilla brotará una gran fuerza, porque los hombres de un mundo completamente planificado padecerán de una soledad indecible. Cuando Dios desaparezca de sus vidas, experimentarán su total y terrible pobreza. Así pues, descubrirán la pequeña comunidad de creyentes como algo completamente nuevo, como una esperanza, como una respuesta que en lo oculto siempre estaban buscando. Son palabras de Joseph Ratzinger cuando era un profesor
joven universitario que miraba, contemplaba y reflexionaba sobre la Iglesia. Terminamos aquí con todo este tema sobre el ser cristiano. Resumiendo el texto que acabamos de leer, la Iglesia será una comunidad pequeña, sin privilegios, con miembros libres y responsables, con profunda espiritualidad, dando respuesta a las necesidades profundas del ser humano y un testimonio luminoso de esperanza en un mundo lleno de soledad. Esperamos que toda esta reflexión nos sirva, nos ayude en el camino de edificar una Iglesia más solidaria, más fiel a Jesús, más fruto de las experiencias que Jesús reclama de nosotros. Se trata de que todos juntos podamos colaborar, podamos ayudar a que la Iglesia sea realmente un edificio construido por piedras vivas. Gracias.